Bien, muy buenas tardes a todos los presentes, siendo las 15 horas con 5 minutos del día 4 de noviembre del año 2024. El quinto juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo del señor juez Ubaldo Cayo Deza, da inicio a la audiencia convocada en el expediente número 26/2020 y 128, el mismo que ha sido convocado a fin de resolver el pedido de incorporación de terceros civiles responsables solicitado por la Procuraduría Pública, DOC, a fin de que en la investigación que se sigue al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros por el delito de colusión, a fin de que se incorpore a la persona jurídica Andrade Gutiérrez Ingeniería S.A. sucursal Cusco, perdón, sucursal Perú. Audiencia que se va adelante de manera virtual y para efectos de registro vamos a verificar la concurrencia de las partes. Ministerio Público, buenas tardes. Sí, señor magistrado, señores abogados de la defensa y de la Procuraduría Pública y con los demás presentes, buenas tardes. Comparece por el Ministerio Público Ronald Gracielo Apolinario Bernabé, fiscal adjunto provincial provisional del Cuerpo de Despacho del Equipo Especial, con domicilio procesal ubicado en Girón Santa Rosa, número 260, sexto piso, edificio Vice, Cercado de Lima, y casilla electrónica para los fines de notificaciones 1015-66. Muchas gracias. Gracias, el abogado, la abogada de la Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado. En representación de la Procuraduría Pública DOC, el abogado Luis Bardales, con registro CAL 75181 y demás datos vertidos en el presente caso. Muchas gracias. Bien, gracias. Doctor, buenas tardes. Abogado interconsulta por parte de la Procuraduría Pública DOC, Jofre Vázquez Chocare, CAL 65039, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias. Buenas tardes, señor magistrado y demás sujetos procesales. Por parte de la Procuraduría Pública, en calidad de abogado de interconsulta, abogado Alan Berrospi Acosta, con registro CAL 51486, con los demás datos que obran en autos. Gracias. Bien, gracias. El abogado, la abogada de la empresa Andrade Gutiérrez Ingeniería S.A. sucursal Perú. Buenas tardes con todos. Juan Toro Villalobos con registro CAL 71804 con casilla electrónica 5695 y con los demás datos consignados en autos. Gracias. Bien, gracias. A ver, ¿alguien más que desea acreditarse en esta audiencia? A ver, levantó la mano el doctor Aarón, creo que quería intervenir. Sí, señor magistrado, para los efectos de la acreditación respectiva, quien le habla Aarón Emilio Lemañertayo, con registro CAL 82481, casilla electrónica 98619, teléfono celular 961-780-089, domicilio procesal, Avenida Canaval y Moreira, 425, oficina 6162, en el distrito de San Isidro, en esta oportunidad de ejercer la defensa técnica efectiva y eficaz a favor de mi patrocinado Manuel Rodríguez Cuadros. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor. El doctor Rodolfo. Señor magistrado, dado que esto es una incidencia tercero civilmente responsable, quisiéramos saber la fundamentación para tener como parte o como contraparte en la audiencia o delimitar los alcances de la participación del abogado que ha antecedido, puesto que solamente es una audiencia para incorporar tercero civilmente responsable, siendo con la empresa Andrade Gutiérrez, más no con otra parte procesal. Pero es parte en el proceso. Ciertamente, pero la solicitud de tercero civilmente responsable no solicita como pretensión ninguna referencia al señor Cuadros, Pero sino es parte, solamente señor abogado, infundado, es parte en el proceso. Tienes derecho a saber lo que va a pasar en esta incidencia. No, me refiero a si tiene palabra, señor magistrado, o sea, si tiene capacidad de oralizar. Yo tengo que escuchar. Para- Si quiere decir algo, lo escucharemos. Si no tiene nada que decir, también no lo escucharemos. ¿Para qué hay que dejarlo participar? No hay ningún inconveniente que vaya a la audiencia. A ver, doctor Calef, levanta la mano. Gracias, Sí, doctor, muchas gracias. Soy el abogado del señor René Cornejo Díaz. Dado que no tiene ninguna incidencia esta solicitud del Ministerio Público, si es necesario mi presencia o me puedo retirar. Como dice el abogado de la Procuraduría, es un pedido de incorporación de persona jurídica. Si usted desea participar, participa. Si no desea, también no hay ningún inconveniente, porque en todo caso
Lo que se va a resolver es el pedido de la Procuraduría. Muchas gracias, doctor. En ese sentido me paso a retirar. Gracias. Bien, doctor Gales, no se preocupe. Bien, ¿alguien más que desee acreditarse en esta audiencia? Me parece que no. Bien, en todo caso, especialista, buenas tardes. Por favor, informe si existe despacho pendiente que dar cuenta. Buenas tardes, doctor. Para informar que se ha presentado el escrito, bueno, hay un escrito presentado por el doctor José Manuel Rodríguez Cuadros, ya signado con el número 46160-2024, con su milla ampliación de apersonamiento a folios 1. Es un apersonamiento. Bien, en todo caso, ¿quién está personando especialista? En el escrito se está personando, dice, ya, amplía el apersonamiento en favor de la letrada Carla Estefanía Bourdier Zavala. Bien, en todo caso, estando al escrito, téngase en cuenta y agradece a los antecedentes en la persona de dicha letrada. Bien, en todo caso, vamos a dar por instalada, obviamente, la presente audiencia, estando los presentes objetos legitimados para la misma. Conforme a su naturaleza, vamos a hacer uso de la palabra a la parte requiriente a fin de que fundamente su pedido. Adelante, ¿quién va a hacer uso de la palabra por la Procuraduría? De la Procuraduría, señor magistrado, el abogado suscrito. Bien, adelante, doctor Rodolfo, lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, voy a proceder a explicar la cuestión referida a la pretensión interpuesta por la Procuraduría Pública ad hoc. Esta Procuraduría Pública, señor magistrado, solicita como en base al artículo 111 del Código Procesal Penal, 95 del Código Penal y 1981 del Código Civil, se tenga bien incorporar a la empresa Andrade Gutiérrez Ingeniería, sucursal del Perú, antes denominada Constructora Andrade Gutiérrez S.A., como tercero civilmente responsable. Para esa finalidad, dejaremos constancia, señor magistrado, de la legitimación de la Procuraduría Pública en cuanto sus procuradores han sido determinados por las resoluciones respectivas, así como dar cuenta de que ya hay un actor civil constituido el 23 de febrero del 2021 y se declara fundada justamente el requerimiento de actor civil, por lo cual contamos con la legitimidad respectiva. Respecto de la fundamentación jurídica, señor juez, en este caso vamos a aplicar el artículo 1981, el cual establece que aquel que causa un daño, si está realizando este daño para beneficiar a otra persona, está en una posición de coordinación de servicio, debe vincularse a esta persona jurídica para que responda de forma solidaria. Claramente se dice que el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. Además, hay que agregar, señor magistrado, que la doctrina diferencia dentro del artículo 1981 la existencia de una vinculación de derecho, que puede ser a través de un contrato de carácter comercial, civil, laboral, etcétera, pero también la denominada vinculación de hecho, que se refiere al caso en el cual, sin existir un contrato, claramente el agente que se le imputa un delito actúa para beneficiar, ya sea de manera directa o indirecta, a otro sujeto sin que exista un vínculo contractual previo. En tal sentido, señor magistrado, en el escrito que hemos interpuesto, hemos citado una serie de doctrinas y jurisprudencia al respecto. La jurisprudencia va desde la doctrina italiana, por la autora Giovanna Vicentini, que refiere a la valoración efectiva sobre la relación que hay entre la persona que actúa y la persona que se ve beneficiada. Igualmente, en doctrina nacional, el autor Fernando Trasegni señala que hay que examinar las circunstancias concretas entre un autor y el otro responsable, y en el caso del profesor Juan Espinosa, señala que se basa en el hecho objetivo que una persona actúa por cuenta de otra, independientemente si es a título gratuito, oneroso, mera cortesía o de relaciones familiares. Basta que se verifique que una se benefició con la actuación de un tercero para que ese tercero asuma los costos por los daños que se generan de la actuación. Además, señor magistrado, es importante señalar que la jurisprudencia nacional, así como internacional, viene aplicando, en base al artículo 1981 en sede nacional, el denominado principio cuyos cómoda, ellos incómoda, que significa que así como una persona jurídica se beneficia de la actuación de otra, igualmente debe responder por los daños generados por esta.
En tal sentido, señor juez, resulta un ejemplo palmario la resolución judicial número 16 del expediente 0016-2017, en el cual se incorpora dentro del denominado caso Interoceánica tramo 2 y tramo 3, que dicho sea de paso ya ha sido materia de sentencia en contra del señor Alejandro Toledo y de las empresas que resultaron terceras civilmente responsables, y a estas empresas, Concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2, tramo 3, así como las accionistas, la empresa Odebrecht, la empresa Graña Montero, la empresa JJK Med y la empresa ITSA, se las incorporó en base justamente al artículo 1981, porque se consideró, y aquí está claramente citado el numeral 10.2.31, que la relación, ¿no es cierto?, de dependencia del 1981 no es solamente o no puede leer solamente en un sentido estricto, sino también en un sentido lato, constituyéndose, ¿no es cierto?, en un ámbito de acción que es amplio, sin que se restrinja a una simple relación formal, laboral o civil de carácter permanente, temporáneo o circunstancial. Uno de los supuestos de la relación de dependencia comprendería el caso donde el imputado es un funcionario público que se relaciona directamente con la empresa, beneficiándola con las consecuencias del delito, de tal suerte que dicha empresa, bajo la misma lógica, debería responder civilmente por los riesgos que ello lleva aparejado. Entre paréntesis, principio de cuius commodo. Eso es una lectura literal del considerando 10.2.3.1 de la resolución número 16 del expediente 0016-2017. Y luego ya vienen los demás considerandos donde se manifiesta la incorporación de las antes referidas empresas por la actuación del señor Alejandro Toledo Manrique, en tanto y en cuanto este señor habría realizado acciones materiales dirigidas a asignar, ¿no es cierto?, a beneficiar de manera ilegal con la adjudicación de la buena pro del proyecto Interoceánica Sur Tramo 2 y Tramo 3 a las referidas empresas. De tal manera que también el considerando 10.2.3.3 se refiere a la aplicación del artículo 1981 para vincular a las empresas antes referidas por la actuación delictiva del señor Alejandro Toledo Manrique. Nuevamente reiteramos, en base a que éste habría realizado acciones para beneficiar ilegalmente a esas empresas. Pero además, aquí no acaba la jurisprudencia, porque simplemente para terminar con esta referencia, lo mismo ocurre en la resolución judicial número 4 del 3 de noviembre de 2017, expediente 75-2017-14, en el cual se incluyen también terceros civilmente responsables por la actuación delictiva de Félix Moreno en su calidad de gobernador regional, así como la resolución judicial número 6 del 6 de noviembre de 2017, recaída en el expediente 11-2017-17, proceso penal seguido contra Jorge Acurio Tito, y también aquí se incluye terceros civilmente responsables por la actuación de un funcionario público. De modo que la calidad de funcionario público no quita el hecho de que el funcionario público muchas veces tergiverse, distorsione, defraude la función pública y traicione su deber funcionarial para efectos de beneficiar a las empresas, y que tales empresas no pueden ya, por la jurisprudencia, quedado sentado, quedar impunes ni exonerarse de responder civilmente justamente por los beneficios ilegales que le hubieran procurado tales funcionarios públicos. Dicho esto, señor magistrado, procedemos al caso en concreto. Respecto al relato circunstanciado de los hechos, tenemos lo desarrollado ya por la Fiscalía en la disposición número 5 del 15 de junio del 2020, mediante la cual se formula investigación preparatoria. Aquí, señor magistrado, estamos solicitando la vinculación de la empresa constructora Andrade Gutiérrez S.A. por la actuación delictiva del funcionario entonces Pedro Pablo Kuczynski Godard, en base justamente a la jurisprudencia doctrina referida por el artículo 1981. Las circunstancias fácticas son las siguientes. Se tiene que el imputado, antes mencionado Pedro Pablo Kuczynski, en condición de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, junto con los miembros del citado consejo, funcionarios de Proinversión, entre otros, defraudan al Estado peruano, favoreciendo ilegalmente a la concesionaria Irsa Norte S.A., y con ello, evidentemente, a la empresa constructora Andrade Gutiérrez, en tanto que esta formaba parte de aquella en la concesión del proyecto Eje Multimodal del Amazonas Norte, Irsa Norte, siendo que del desarrollo de los hechos expuestos se tienen los siguientes hechos ilegales. En principio, se vislumbra que las bases del contrato o del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión de la empresa Irsa Norte del proyecto Irsa Norte fueron aprobados por acuerdo del Comité de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2003 y por acuerdo del Consejo Directivo número 58/2003 de fecha 20 de agosto del 2003. Sin embargo, de forma posterior, estas bases fueron modificadas en aspectos sustanciales a través de circulares por acuerdo del Comité de Infraestructura de Proinversión, lo que permitió que las bases originalmente aprobadas por el Consejo Directivo difieran sustancialmente de las bases modificadas de esta forma.
Dicha delegación de facultades del Consejo Directivo generó que dicho Consejo no pueda autorizar o desautorizar las aludidas modificaciones. Por otro lado, señor magistrado, como parte de dichas modificaciones, se aprecia que con la circular número 3 del 27 de octubre del 2003 se modificó en las bases lo siguiente. Capital suscrito, 7,500 millones a la firma del contrato, 15 millones al final del año 2, 25 millones al final del año 4. Y en cuanto al patrimonio del postor, solicitar un patrimonio neto mínimo de 60 millones cada postor. La participación del inversionista estratégico sería la siguiente. Se solicitará que en caso este es un consorcio, mantenga una participación mínima del 35%. Mediante circular 13 de fecha 15 de abril de 2004, se produce la modificación del monto del capital social. Así, inicialmente contemplaba un capital ascendente de 25 millones y se cambia ese monto a la suma de 8 millones de dólares. Asimismo, se incorpora información referida al presupuesto oficial estimado de la obra, referido al monto de la inversión total. Se precisa la documentación a ser presentada como parte de la documentación técnica, se establece el plazo y mecanismos de evaluación de los documentos correspondientes a la propuesta técnica, se modifica el formulario número 5 del anexo 6, haciéndolo más flexible que corresponda a una carta referencial emitida por un banco que indique el desempeño acreditado del postor o crediticio del postor, experiencia en el desarrollo financiero de otros proyectos viales y su potencial ante una eventual necesidad de financiamiento. Se modifica también el numeral 7.2.1 para precisar la forma en la que deberá presentarse el PAO y el PAMO dentro de la oferta económica, y el numeral 7.2.2 para precisar la forma o la fórmula de evaluación de la menor oferta económica. Asimismo, es de verse que de la circular 32 del 28 de enero de 2005 se contienen los alcances referenciales del contrato de garantía de crédito parcial entre el Estado peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo, por el cual este último garantiza la obligación del Estado peruano de ejecutar los pagos PAI de conformidad a lo establecido en la cláusula 8.23 del contrato de concesión. Asimismo, la mencionada circular señala que los términos que se especifican a continuación constituyen elementos esenciales, comprometiendo con ello al Estado a incorporarlos en el texto definitivo del contrato de garantía de crédito parcial que se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo. Características de la garantía, reconocimientos parciales, monto garantizado, cobertura global de la garantía, ejecución de la misma, exigibilidad de los pagos garantizados, distribución de la garantía, restitución de la garantía y notificación de pagos, entre otros. En tal sentido, señor magistrado, se tiene que procedería a la incorporación de la empresa constructora Andrade Gutiérrez como tercero civilmente responsable por el delito de colusión que habría sido cometido por el señor imputado Pedro Pablo Kuczynski, dada la participación delictiva que lo llevó a beneficiar a la referida empresa, en base a lo establecido por el artículo 1981, puesto que al igual que en el caso de Alejandro Toledo, al igual que en el caso de Félix Moreno y al igual que en el caso de Jorge Isaac Acurio Tito, existe una vinculación de hecho entre el funcionario público, quien defrauda sus funciones, con la finalidad de beneficiar a la empresa. Luego, si la empresa se ha beneficiado, principio cuyos cómoda y incómoda, debe responder solidariamente y civilmente por los daños desarrollados por el imputado. En tal sentido, es claro que la actuación delictiva se dirigió a beneficiar ilegalmente a esta empresa, puesto que ésta formaba parte de la concesionaria ISA Norte, a la cual finalmente se adjudica de manera irregular la adjudicación del proyecto Eje Multimodal del Amazonas Norte y ISA Norte. Y finalmente, señor magistrado, para concluir nuestra participación, queremos solamente dejar constancia de lo siguiente. En principio, señor juez, consideramos que este es un incidente de tercero civilmente responsable. Aquí no estamos discutiendo ni colocando dentro de la controversia si hay responsabilidad penal del señor Pedro Pablo Kuczynski, y mucho menos si hay responsabilidad civil de la constructora Andrade Gutiérrez. No estamos dilucidando si se han configurado o no se han configurado los elementos de la responsabilidad penal o civil, porque el resultado de la resolución emitida en el presente expediente, en el presente incidente, no va a determinar cuál es la condena privativa de libertad de Pedro Pablo Kuczynski ni el monto reparatorio, y por tanto no va a determinar responsabilidad penal o civil alguna. Lo único que nos convoca desde nuestra perspectiva es a verificar si la Procuraduría Pública tiene legitimidad, así como la otra parte, en este caso la empresa constructora Andrade Gutiérrez, tiene legitimidad para ponernos a discutir en el momento correspondiente, que es la etapa de juzgamiento, todos los aspectos relacionados a la responsabilidad civil, y si por tanto se puede o no se puede discutir en este proceso con la empresa constructora Andrade Gutiérrez, si ella debe responder solidariamente por los actos desarrollados por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Ya en ese momento
será materia de discusión si existen los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil, tales como daño, nexo causal, criterio de imputación, los cuales, por cierto, ya han sido corroborados en sus elementos indiciarios dentro de la resolución que nos reconoce como actor civil, pero insistimos y finalizamos con esto. No es una audiencia para discutir si hay responsabilidad penal o civil, sino si la empresa debe o no debe discutir dentro del proceso su justamente responsabilidad solidaria. Desde nuestra perspectiva, consideramos que constituiría un manto de impunidad permitir que ni siquiera la Procuraduría pueda discutir con la empresa el juicio de responsabilidad civil, siendo que en este juicio perfectamente el juez podía declarar responsable o, en caso de no resultar, exonerar de responsabilidad a la referida empresa. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a escuchar al señor fiscal su posición. Sí, señor, por nuestra parte, consideramos que la solicitud de la Procuraduría debería también estimarse. Además, precisar, señor magistrado, que Andrade Gutiérrez ha sido socio o ha sido parte de la concesionaria Eje Vial Norte, que en el 17 de junio del 2005 suscribe el contrato de concesión. Es decir, la concesionaria Eje Vial Norte estuvo integrada por Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero. Este grupo, y así lo hemos utilizado también en la disposición de formalización, está en la página 17 de la formalización, y en el 4.7.18 se ha precisado que mediante carta de fecha 27 de abril del 2005, los posores precalificados, constructora Norberto Odebrecht, Graña Montero y Andrade Gutiérrez, comunicaron al comité especial a cargo del proceso de concesión su asociación en el consorcio concesionaria Eje Vial Norte para efectos de que ahora la concesionaria siga participando en el proceso de concesión. Es decir, Andrade Gutiérrez ha participado conjuntamente con Odebrecht en este proceso de concesión, que finalmente se adjudica y luego es quien sustenta el contrato de concesión. Entonces, por ahí también hay una participación de él, la Procuraduría, en este proceso de concesión, liderado por Odebrecht y en este caso representado para estos efectos por el señor Jorge Enrique Simoes Baratas. Además, señor magistrado, no debe perderse de vista también que el señor Jorge Enrique Simoes Barata, si bien no se ha continuado con su incorporación, o no se ha continuado la investigación preparatoria en el extremo del señor Simoes Barata, quien lideraba o quien representaba a la concesionaria Eje Vial Norte, por cuanto, como es de conocimiento público, tiene una sentencia por colaboración eficaz. Entonces, y en ese sentido, a la fecha de la emisión de la disposición de formalización de investigación preparatoria, se contaba con esta sentencia de colaboración eficaz. Y en ese sentido también se ha considerado en esa disposición de formalización. Por ese motivo no se formalizó en el extremo de esta persona, quien representaba a la concesionaria Eje Vial Norte. Y por último, señor magistrado, solo reiterar, el 5 de mayo del 2005 se realiza la adjudicación de la Buena Pro a este consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Andrade Gutiérrez, y el 17 de junio del 2005 finalmente el Estado peruano, en este caso representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la concesionaria Eje Vial Norte, suscriben el respectivo contrato de concesión. Y por último, precisamente sobre este proceso de concesión, la Contraloría también ha tenido oportunidad de pronunciarse y señaló, ha detectado diferentes irregularidades, ¿no? Y en estas irregularidades de relevancia, que nosotros consideramos en todo caso destacar, la Contraloría señaló que se adjudicó, por ejemplo, la Buena Pro de este concurso a la concesionaria, porque ya en mayo del 2005 que se adjudica el proceso de concesión, ya la concesionaria había confirmado su participación a través de este grupo de empresas, ¿no? Es decir, no es que estaba todavía Odebrecht solo, sino que ya estaban participando como grupo o como consorcio. Entonces, sobre la adjudicación, la Contraloría dijo o detectó una irregularidad porque se había adjudicado esta Buena Pro a esta concesionaria sin contar con el informe previo de este ente gubernamental. Entonces, entre otras irregularidades que han sido objeto
han sido consideradas en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Por ese motivo, señor, nosotros también consideramos que debiera estimarse el pedido de la Procuraduría. Muchas gracias. Bien, gracias. A ver, la empresa Andrade Gutiérrez. Sí, señor magistrado, con su venia. Para iniciar, Doctor Diego, disculpe un momentito. Sí. Doctor, levantó la mano. Sí, señor magistrado, solo una tingencia. Quisiéramos saber si el abogado de la contraparte está portando la medalla y si la falta de portar la medalla tiene alguna consecuencia jurídica para su despacho. Gracias. A ver, doctor sí, Diego. un momento, por favor. Ya, señor magistrado. Bien, a ver, continuamos. Adelante, doctor Diego. Opción. Listo. A ver, con su venia, señor magistrado. La defensa de Andrea Gutiérrez Sanguinario sucursal de Perú formuló oportunamente oposición por lo solicitado por la Procuraduría Pública para constituir a mí defendida como tercero civilmente responsable y en consecuencia solicitamos declarar infundado su pedido por diversos motivos. Pero para iniciar creo que tenemos o debemos tener en claro la base o el fundamento sobre el cual la Procuraduría Pública sustenta que hay un motivo fundamento para que Andrade Gutiérrez Sanguinario sucursal de Perú sea considerada como tercero civilmente responsable en el presente proceso. Y eso se sintetiza muy puntualmente en el punto 8.3 de su solicitud, donde palabras más, palabras menos, sustenta su posición en la existencia de una relación de hecho entre Pedro Pablo Kuczynski Godard como ministro de Economía de aquellos años con la empresa Andrade Gutiérrez, que es mi representada, todo esto en el contexto de la adjudicación irregular o presuntamente irregular del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte y Esa Norte, y todo esto bajo lo establecido en el artículo 1981 del Código Civil, que establece lo que es la responsabilidad vicaria. Entonces, nosotros como un primer punto que nosotros cuestionamos, el punto número 1 es la falta de legitimidad probable pasiva de Andrade Gutiérrez en llenar la sucursal del Perú por el siguiente motivo. Nosotros tenemos en claro que la Procuraduría Pública construye su solicitud o fundamenta su solicitud sobre lo desarrollado por el Ministerio Público como hecho materia de investigación, razón por la cual, obviamente, uno de los elementos que la Procuraduría adjunta a su pedido es las disposiciones de formalización. Eso como primer punto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que la Procuraduría Pública pueda formular lo que ha solicitado ahora, tienen que tener en cuenta el hecho imputado. Entonces nosotros nos vamos a la disposición 11, que es lo que la disposición de formalización, que precisa los hechos de la disposición 5, que también es otra disposición de formalización de la misión preparatoria, en donde entre un conjunto de personas, dentro de la cual se encuentra el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, se le impute delito de colusión agravada. Entonces, a la letra, nosotros podemos advertir que si bien es cierto, se menciona a Pedro Pablo Kuczynski que en su condición de ministro de Economía y presidente del Consejo Ejecutivo, junto con los miembros del citado Consejo, funcionarios de prevención, entre otros, defraudaron al Estado peruano, concentrándose con funcionarios de la empresa Odebrecht a fin de favorecer en el proceso de concesión proyecto modular, inclusive aprovechando su cargo y posición funcional, etcétera, etcétera, etcétera. En esa primera precisión de los hechos no se menciona a Andrea Gutiérrez como primer punto. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que para que haya una relación jurídica, material y procesalmente válida, para que una persona jurídica o persona natural pueda responder civilmente por hechos, se tiene que tener en cuenta que esta relación jurídica, material y procesal debe ser la misma, demandado o demandante. Entonces, nosotros consideramos que en el presente caso, conforme a la formulación de la Procuraduría Pública, sustentada en los hechos en materia de imputación del Ministerio Público, esta relación jurídica sustancial y procesal se da. Por lo tanto, esta defensa considera que la empresa Andrade Gutiérrez en el presente caso no cuenta, tiene una falta de legitimidad probable pasiva, dado que no existe identidad entre aquella, el hecho punible y el sujeto
de tal hecho punible conforme lo establece el Ministerio Público en sus disposiciones de las cuales el actor civil puede ejercer la acción civil. Eso como primer punto. Como segundo punto tenemos que esa defensa considera que no se configura la previsión normativa del artículo 1981 del Código Civil para establecer una responsabilidad vicaria, que es precisamente lo que había mencionado al momento de iniciar la presente fundamentación. La Procuraduría Pública sustenta su pedido en una relación de hecho. Esto fundamentado en la establección en el artículo 1981 del Código Civil que habla sobre la responsabilidad vicaria, la cual a la letra dice lo siguiente: aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en ejercicio del cargo en cumplimiento del servicio respectivo. Entonces, esta defensa considera como primer punto que no hay un hecho de subordinación, no hay una subordinación ni jurídica ni de hecho. No hay jurídica porque, como ya mencioné el Ministerio, la Procuraduría Pública no se ha desarrollado ese tema, sino lo ha delimitado a una relación de hecho entre el señor Pedro Pablo Cuchillo Godard y mi representada. Entonces, este primer punto nosotros tenemos que tener en cuenta que se desarrolla más que una vinculación de hecho en una situación de subordinación. Es decir, debe haber un agente principal y un agente directo. El agente principal obviamente es el que da las órdenes y el agente directo es el que ejerce la acción sobre la cual se genera el daño. Eso también encuentra relación precisamente, y conforme hemos leído el artículo anteriormente, en que eso sea en un contexto donde que este daño es producto del ejercicio del cargo o del servicio. Cuestión que en este presente caso no se da conforme ya hemos explicado anteriormente. Es más, si nosotros tenemos en cuenta lo que es materia de imputación contra el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard como ministro de Economía, es de manera sucinta haber delegado facultades como integrante del Consejo Directivo de Progresión a favor del Comité de Infraestructura y se emitieron circulares. Fuera de eso, no hay otra imputación o no hay un extremo que se vincule con mi representada. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que la conducta de relevancia penal de la cual la Procuraduría reclama daños fue efectuada en el ejercicio de funciones propias de un funcionario público dentro de la estructura del MEF y de Proinversión. En tal sentido, no encontramos ninguna vinculación, de hecho, entre el Ministerio de Economía y Andrade Gutiérrez Enguera, sucursal de Perú. Ni siquiera hay un acto entre la entidad y un tercero para sostener la existencia de una relación administrativo, y mucho menos avisoramos que el solicitante haya descrito la existencia de una subordinación, que es lo que finalmente pide este artículo del Código Civil para poder sustentar lo que es la responsabilidad vicaria. Y otro punto a cuestionar también que tenemos que tener en cuenta es que no existe una subordinación jurídica ni de hecho entre el Ministerio de Economía y Andrés Gutiérrez, como ya habíamos precisado anteriormente, y por lo tanto no puede haber sido, y por lo tanto surge en evidencia de que los actos imputados en contra del ministerio, en contra del ministro, de cual el Estado le reclama daños, no puede haber sido cometidos en ejercicio de un cargo o cumplimiento de un servicio en favor de Andrés Gutiérrez, pues precisamente nunca existió, como ya se precisó, una relación de subordinación entre ellas. Otro punto que cuestionamos está referido a la existencia de responsabilidad diferenciada entre la persona jurídica concesionaria y sus accionantes. Como se puede ver de las disposiciones de formalización, acá el tema es que hay un contrato de concesión firmado por el Estado y por la concesionaria IRSA Norte S.A. Entonces, las responsabilidades que se ejercen o las responsabilidades y obligaciones contractuales que se ejercen o que se generan a partir de ese contrato de concesión se dan entre las partes. Y por eso hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 78 del Código Civil, que establece que la persona jurídica, en este caso la concesionaria, tiene existencia distinta, sus miembros, y ninguna de estos, y todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer sus deudas. En tal sentido, nosotros consideramos que Andrés Gutiérrez, como accionista de la concesionaria IRSA Norte, y en esa medida, no responde por el patrimonio ni por las obligaciones de esta última. En buena cuenta, Andrés Gutiérrez no es responsable de los actos o el beneficio de la concesionaria IRSA Norte S.A. Y finalmente, un punto que considero que debe ser tenido en cuenta de manera medular, es que no existió ningún beneficio por parte de Andrés Gutiérrez en llenar la sucursal del Perú. Se ha escuchado a la Procuraduría Pública hablar de un beneficio económico o de un beneficio sin más cuestionamientos respecto a que mi representada formaba parte de esta concesionaria. Como primer punto, creo que hay que tenerse en cuenta, y lo hemos adjuntado en nuestro escrito de oposición, en primer término, el contrato de compraventa de acciones de fecha 15 de diciembre de 2008
en la cual mi defendida vendió y transfirió a Odebrecht Investment Infraestructura, Constructora Norberto Odebrecht y Graña y Montero sus acciones de participación mínima. Y eso se puede ver con claridad en la cláusula 2 de ese contrato. Entonces, a partir de esa fecha, ya Andrade Gutiérrez no era parte de la concesionaria. Pero además de eso, también hay que tener en cuenta que la defensa adjuntado lo que son los estados financieros del año 2005, o sea, desde donde inicia la concesión de la firma de contrato, hasta el año 2008, donde mi representada deja ser parte de la concesionaria, y se puede advertir que durante esos años, en realidad no hubo ganancias, todo eran pérdidas, y se puede ver conforme hemos adjuntado, y también está en el escrito, que que el estado financiero, que se puede apreciar que estos estados financieros, en los años en que mi defendida fue parte de la concesionaria, esta no recibió utilidad alguna, es decir, no existió beneficio alguno, con lo cual queda en evidencia que el presunto beneficio ilegal que se sustentaría lo solicitado por la Procuraduría Pública en realidad no existe. No existe y por lo tanto un beneficio económico legal a favor de mi defendida y por lo tanto queda claro que de los propios argumentos desarrollados por la Procuraduría Pública en su solicitud no es posible constituir a mi representada Andrea Gutiérrez en General Sucursal de Perú como tercero civilmente responsable. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, gracias. A ver, el procurador no quiere agregar. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Solo brevemente lo siguiente. Respecto de la referida vinculación de hecho, la contraparte no ha negado, ¿no es cierto?, las razones que hemos señalado respecto de casos jurisprudenciales, como el caso del propio Interoceánica Sur Tramo 2 y Tramo 3, Alejandro Toledo, el caso Félix Moreno, el caso Jorge Acurio Tito. Son tres casos que demuestran que la vinculación de hecho se puede producir entre el funcionario y las empresas. Esto no lo he observado. Entendemos en todo caso que su posición personal como abogado es que estas empresas no deberían haber sido incorporadas en esos casos. Luego, respecto de la relación demandado-demandante, señor magistrado, queremos referir que el artículo 111 del Código Procesal Penal habla no de que la empresa cometa un delito o cometa un hecho penal, porque eso sería caso de una persona jurídica investigada, que es otra figura jurídica, sino habla de aquel imputado que tenga relación con una persona que civilmente responde. De tal manera que no se requiere una identificación tipo demandado-demandante como en un proceso civil, sino basta, ¿no es cierto?, que se verifique que es aplicable el 1981, que es justamente lo que es materia de discusión. Luego se señala, tercero, que no hay una relación de hecho y que no hay una subordinación. Pero, señor juez, nos preguntamos frente a esto con su venia, todo el aparato sistemático de la empresa Odebrecht, en todos los casos, incluso en el caso de Interoceánica Sur Tramo 2 y Tramo 3, está dirigido o estuvo dirigido a capturar el poder en sus más altas esferas, a manipular y a utilizar a los presidentes, ministros, como personas que se encargaran de ejecutar sus decisiones de capturar proyectos. Lo que ocurrió en el caso de Alejandro Toledo es la adjudicación ilegal de una obra, como la Interoceánica Sur Tramo 2 y Tramo 3, y por eso es que en ese caso se vincula a las empresas por el actor Alejandro Toledo, porque fue maniatado, y por eso es que incumplió con su deber funcional. Lo mismo exactamente ocurre en este caso. El señor Pedro Pablo Kuczynski Godard fue dominado, se le imputa delito de colusión porque lo que se le imputa es coordinar, es decir, yo coordino contigo para que tú hagas esto en mi favor, y tú al momento de ejercer tu función pública realizas las modificaciones que requieras para que yo pueda obtener la adjudicación ilegal del proyecto. Señor magistrado, si eso no es coordinación, no es obedecer un encargo, no es subordinación, definitivamente ya no sabemos qué es la captura del poder político por parte de empresas que claramente han confesado corrupción por acuerdos de colaboración eficaz. Por lo tanto, de nuestra perspectiva hay una vinculación de hecho bastante clara. No se requiere una subordinación de carácter laboral, lo cual ha sido descartado por la doctrina de manera unánime hace ya mucho tiempo. Y finalmente, señor magistrado, para terminar, la invocación del artículo 78 tampoco resulta pertinente, en tanto que el modus operandi de las contrataciones de este tipo era la conformación de un consorcio. En el consorcio estaban las empresas que una vez que ganan, se constituyen en una concesionaria. Pero justamente la manera en que las empresas actúan, por ejemplo la empresa Odebrecht, es buscar, ¿no es cierto?,
adjudica ilegalmente el proyecto. Y una vez que se le adjudica, claramente ahí recién producen la concesionaria. Que ocurrió en el caso gasoducto y también cuestión por la cual se incluyó al consorcio gasoducto. Y No a lo la escucho, concesionaria. doctor. Sí, a ver. Solo para, señor magistrado, disculpe. Entonces, conforme se le venía señalando, en el caso del consorcio, ¿no? O en el caso de la concesionaria, lo que tenemos es que se presenta un consorcio postor y luego que gana se le adjudica, y cuando se le adjudica la buena pro, se le pide que conforme una concesionaria. Es decir, las empresas ya actúan ilegalmente, ¿no es cierto?, desde el momento de la participación en el concurso. Por ende, esto de crear una concesionaria no es otra cosa que un caparazón legal, recordando que ya la Suprema, en un caso hace relativamente menos de un mes, ha determinado de que no se puede permitir ni un abuso de derecho ni un fraude a la ley, empleando la creación de empresas cascarón para salvar la responsabilidad. Porque si no, señor magistrado, con esto acabamos, ¿cuál sería el incentivo? Que yo como empresa capturo ilegalmente la ejecución de un proyecto, pero creo una persona jurídica para que luego decir, la persona jurídica es la responsable y mi patrimonio está a salvo. Bajo esa lógica, señor magistrado, sería muy fácil para las empresas cometer delitos de manera impune. Eso sería todo, señor juez. Gracias. Bien, gracias. A ver, el abogado de la Fiscalía, ¿qué decía algo? Me parece que ya está todo por la Fiscalía. Sí, señor magistrado, permítame, por favor, brevemente con relación a lo que señala la defensa de Andrade Gutiérrez respecto al beneficio económico que nos hacía referencia. Al respecto, señor magistrado, debemos tener en cuenta que inicialmente cuando Constructora Andrade Gutiérrez decide participar en este proceso de concesión, lo hace de manera independiente, es decir, se presentan ante el comité como postor y como tal es precalificado. Luego en el proceso, el comité lo precalifica a Andrade Gutiérrez el 27 de agosto del 2003 y le dice, estás habilitado para que continúes participando en este proceso de concesión. Estuvo interesado en obtener esta concesión de esta carretera. Y luego ocurre pues que se consorcian estas empresas, ¿no? Evidentemente que detrás nosotros entendemos de que ha habido conversaciones previas con los demás postores y ellos deciden consorciarse y así le comunican al Comité Especial de Proinversión. Y como consorcio, concesionaria Eje Vial Norte presentan al comité una propuesta económica porque el contrato de concesión establecía un valor referencial de 218 millones. Entonces, habiendo presentado esta propuesta económica ya como consorcio en el que Andrade Gutiérrez era parte, Graña también y Odebrecht, la concesionaria Eje Vial Norte, ya luego se les adjudica la Buena Pro y suscriben este contrato de concesión cuyo valor referencial fue 218 millones aproximadamente. Entonces, si no fue beneficioso para Andrade Gutiérrez o si no estuvo de acuerdo, no era de su interés, entonces nosotros nos preguntamos cuál fue la necesidad de consorciarse y no seguir participando solo, porque ellos ya no continuaron participar solo y se consorciaron con Odebrecht y Graña y presentan como tal una propuesta económica luego de evaluar todo el contrato de concesión y se les adjudica la Buena Pro y suscriben el contrato de concesión por este valor referencial de 218 millones. Entonces, evidentemente que detrás nosotros consideramos que han analizado o han previsto que hay un beneficio, ¿no? Porque entendemos que en ese sentido las empresas evalúan no solo para que se presenten como impostores, sino para que presenten sus propuestas económicas y luego asuman esta responsabilidad de suscribir el contrato de concesión. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Bien, sabe el abogado de la empresa Andrade Gutiérrez. Sí, señor magistrado, de manera muy puntual. Primero, respecto a lo establecido por la Procuraduría, la defensa ha establecido de que para que su fundamento de su solicitud es precisamente la presunta existencia de una relación de hecho.
Pero esta relación de hecho no nace de la nada, tiene que nacer de la imputación realizada por el Ministerio Público sobre la cual la Procuraduría Pública sustenta lo que solicita. Eso no se ha establecido y eso es lo que nosotros hemos estado tratando de desarrollar durante todo el tiempo de la fundamentación. Otra cuestión que me parece un poco llamativa también es que, bueno, luego de haber hecho digamos, una cita o haciendo evocación a casos de corrupción que no tienen relación en el presente caso, había precisado que al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard se le imputa coordinar, pero en realidad no hay una coordinación. Acá, conforme habíamos precisado, lo que se le imputa es haber delegado facultades como integrante del Consejo Directivo por Inversión. Eso no tiene relación alguna con la empresa Andrea Gutiérrez, pero acá se ha mencionado como un tema de imputación de coordinar, lo cual me ha llamado la atención. Y otro tema, y citando al mismo procurador que dice que nosotros no hemos cuestionado el tema de relación de hecho y la jurisprudencia citada, que no ha mencionado si ya es un tema decidido o está en tema de apelación, porque todavía no es un tema firme, entiendo yo, no la mencionó la Procuraduría. Está lo relacionado a que ni la Procuraduría y tampoco el Ministerio Público, porque solamente ha hecho mención de cuestiones anteriores de la firma del contrato, ha vinculado o desarrollado algún fundamento que contaría que la empresa primero se desvinculó de esta concesionaria en el 2008 y que desde 2005 hasta 2008, conforme a los estados financieros que hemos adjuntado, no había beneficio económico alguno, lo cual deja sin sustento lo que la Procuraduría Pública ha dicho durante toda su oralización de la existencia de un beneficio, y el beneficio no ha existido y así se ha precisado, y tampoco se ha cuestionado en ese extremo. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Bien, gracias. A ver, el abogado, el señor Manuel, ¿algo quiere agregar? No, señor magistrado, por nuestra parte, únicamente a la espera de la expedición de su resolución conforme a ley. Bien, a ver, al señor abogado de la Procuraduría, usted ha hecho mención a 3 resoluciones emitidas por otros órganos jurisdiccionales, donde se habría fundamentado la relación, la vinculación de hecho, básicamente es lo que está usted alegando. ¿No ha acompañado copias de esas resoluciones? ¿O ha acompañado copias de esas resoluciones? A ver, magistrado, con su venia, déjeme observar el requerimiento. No aparecen esas copias en sus anexos tampoco en su escrito. Sí, efectivamente, señor magistrado, son de dominio público, conforme lo dice el Código Procesal Civil. Cuando un hecho es de dominio público no requiere ser materia de prueba. No, señor, es una investigación penal. La investigación penal no es de dominio público. Tiene que Igual hacerme, tiene que si hacerme usted llegar, se lo desea, sí, tiene que hacerme llegar copias, señor, de esas resoluciones. de acuerdo, señor magistrado. Le Bien, hacemos llegar la copia. bien, en todo caso vamos a esperar las copias para emitir pronunciamiento. No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:54, vamos por concluir la presente audiencia. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes con todos. Luego, bendiciones.